Mi muy querida comunidad de profesionales del derecho, sean todos ustedes bienvenidos al Instituto Academia de Formación Jurídica Simón Rodríguez, ubicada en la ciudad de Maracay, Estado Aragua, de nuestra hermosa, muy hermosa República Bolivariana de Venezuela. Quien les saluda desde la distancia, en la bendición del Señor, el doctor abogado Mauri Rojas. Bienvenidos sean todos. Hoy, continuando con la temática relacionada con el uso de la jurisprudencia en el derecho venezolano, conversemos un poco o complementemos nuestra dimensión del conocimiento con respecto a algo sumamente interesante, porque siempre me han comentado por qué debe considerarse directamente la jurisprudencia como una fuente del derecho. Pues bien, al abordar este escenario es importante señalar que, fíjense ustedes, ¿no? Señalar que algunos expertos consideran que la jurisprudencia debe ser considerada, debe ser estimada, debe ser totalmente determinada como una fuente directa del derecho. Y hay quienes la consideran que ésta se debe incluso hasta de asimilar con la costumbre, o bien llamado el derecho consuetudinario. Y también, lógicamente, hay quienes opinan que la aplicación de la jurisprudencia se equipara a la doctrina legal y debe mantener su carácter de fuente del derecho. Sin embargo, por supuesto, para comprender este tópico es completamente necesario recordar ciertos elementos que giran alrededor de la misma. Y en este sentido, es interesante irnos directamente a lo que preponderantemente interesa en este pequeño abordaje. Hablemos un poco de la fuente, ¿no? La palabra fuente aplicada al derecho, y me gustaría que abriéramos nuestras mentes para poder adentrarnos directamente en ello. La palabra fuente aplicada al derecho tiene una multitud de acepciones. En un sentido completamente instrumental y lógicamente especializado, puede entenderse como fuente todo aquel cúmulo de ordenamiento jurídico o todo aquel cúmulo de conocimiento jurídico, documentos, inscripciones, manifestaciones, pronunciamientos incluso, es decir, el conjunto de medios conducentes directamente al conocimiento del derecho que ya está creado. En un segundo sentido, es el filósofo que deduce la fuente como fundamento del derecho, su origen, su causa última, sus fundamentos, su naturaleza, y lógicamente o intrínsecamente se señala como fuente del derecho a todo aquello donde el mismo se origina. Es decir, es un conjunto de fuentes, es un conjunto de génesis de naturaleza que es directamente proporcional a la consecuencia de la misma, y es por ello que cuando hablamos de fuentes del derecho nos estamos refiriendo directamente al conjunto de disposiciones que pueden ser utilizadas para la interpretación correcta de la ley. En este sentido, las fuentes del derecho que habitualmente nosotros conocemos son las constituciones, la misma ley, la costumbre. Indudablemente tengo que mencionar la jurisprudencia, el tratado internacional o los tratados internacionales, los decretos con fuerza de ley, los decretos de ley, el reglamento, las ordenanzas, las instrucciones y, por supuesto, y no se puede olvidar esto, la doctrina jurídica. Otro de los elementos que están presentes dentro de esta tan interesante temática está directamente relacionado con nuestro derecho, muy particularmente el desarrollado en Venezuela, que es uno de los derechos con mayor demanda, es un ejercicio, es una praxis que dentro de la esfera de Sudamérica es bastante respetado, muy por supuesto considerado bajo las estipulaciones previstas como novedades, como tendencias. Las fuentes del derecho, indudablemente, como se lo acabo de señalar, se pueden definir directamente como todos aquellos actos o hechos realizados en el pasado, de los cuales por supuesto se originó la creación, la modificación o incluso la extinción de una norma jurídica. Lógicamente, todo esto se compone de un ordenamiento social y a los factores históricos que están presentes y que lógicamente
inciden en la creación del derecho. Es decir, mis estimados profesionales, toda clase de norma, escrita o no, insisto en esto, escrita o no, que determine la vinculatoriedad del comportamiento de los ciudadanos y de los poderes de un Estado, o incluso hasta la comunidad, deben estar establecidos por un conjunto de reglas para su organización social y particular, totalmente particular. Incluso se pueden desarrollar este conjunto de reglas para la resolución de conflictos, como evidentemente nosotros las conocemos. Pero ¿cuáles son las diferentes fuentes del derecho? Las fuentes del derecho básicamente se clasifican en tres de manera histórica. La primera de ellas, y que valga la redundancia, son las fuentes históricas, las fuentes reales o incluso los materiales, y finalmente las fuentes formales. Cuando me refiero a las fuentes históricas, estas representan, óigase bien con esto, las fuentes históricas, estas representan diferentes documentos que hablan o se refieren directamente al derecho. Hay que recordar que en la antigüedad estos documentos eran muy diversos, estamos hablando de los papiros, de los pergaminos, de las tablillas de arcilla, en las que algunos de los pueblos estampaban sus leyes y contratos. Se refiere indudablemente a todas las fuentes jurídicas según su aplicación en el tiempo. Y todas estas, por supuesto, van a ser o serán siempre vigentes de acuerdo al derecho positivo. Hay que tener en cuenta que en el sentido general las fuentes del derecho histórico o las fuentes históricas se expresan de dos maneras o de dos tipos, como son las primarias y las secundarias. Cuando me refiero o abordo la temática de la fuente del derecho primaria, indudablemente debo señalar que son todas aquellas que han sido elaboradas prácticamente al mismo tiempo que los acontecimientos que se deseen conocer y llegan a la persona sin ser completamente transformada por ninguna otra, no sufren modificación alguna. Es decir, tal y como fueron hechas en su momento, sin ser sometidas, reitero, a ningún tipo de modificación. Pero también las fuentes secundarias, que son todas aquellas a las cuales se les puede denominar completamente historiográficas, que son también conocidas como las que se elaboran a partir de las fuentes primarias, entre los que destacan los libros y los diferentes artículos que nosotros podemos leer. Las fuentes reales o materiales son todos aquellos fenómenos que concurren directamente en mayor o mayor medida a la producción de la norma jurídica y que indudablemente determinan el contenido de las mismas, tales como los medios geográficos, el clima, las diferentes riquezas naturales, las ideas políticas, las ideas morales, las ideas éticas, entre otros, y todo ello, por supuesto, es directamente plasmado dentro del ejercicio por los diferentes legisladores, los líderes políticos, los dirigentes, los obreros, los empresarios, los juristas, los jueces, entre otros. Hay, indudablemente, que destacar la importancia de las fuentes formales como una de las terceras señaladas, ¿no? Y es que en estas son todos los procesos de creación, de construcción, de edificación de las normas jurídicas. Por supuesto, todo ello da origen al derecho y a la configuración del mismo. Debo incluso destacar que estas son las más importantes, las fuentes del derecho formal, ¿no? Son las más importantes ya que son normas completamente positivas de cualquier tipo que pueden directamente ser invocadas por un organismo, que pueden ser invocadas directamente por un profesional del derecho, que puede ser invocada directamente por una comunidad con fundamento de validez de la norma que se crea. El legislador, por supuesto, invoca con total respeto fundamento de la ley, en este sentido la Constitución. El juez la cita como un instrumento legal que abre puertas y que por supuesto permite dar paso sólido al proceso y a los diferentes procedimientos. Cuando me preguntan, doctor, ¿cuáles son las fuentes directas en el ordenamiento jurídico venezolano? Bueno, la respuesta siempre será muy sencilla, ¿no? Recordemos lo anteriormente mencionado con respecto a la naturaleza de las fuentes y sus diferentes tipos. Acá nosotros la podemos clasificar directamente de dos formas. Con una variedad interesante, ¿no? Que son la legislación, la costumbre, óigase, la legislación como primer punto, la costumbre
y finalmente los tratados internacionales. Al referirme a la legislación, indudablemente en los sistemas jurídicos de derecho escrito, esta es la norma jurídica que con carácter general y obligatorio resulta de un proceso completamente específico de creación por parte del órgano o autoridad facultada al efecto. Encontramos aquí el proceso legislativo, las iniciativas, la discusión y aprobación, la sanción, la publicación y, por supuesto, la iniciación de la vigencia de la ley. Al referirme al costumbre, también conocido como el derecho consuetudinario, lógicamente es la repetición de acciones al interior de una sociedad, que dada por supuesto su reiteratividad, dada su aceptación y su permanencia, van adquiriendo fuerza normativa, y esto es prácticamente una obligación. Y como tercer punto, los tratados internacionales. Los tratados básicamente representan un acto jurídico que generan normas asumidas voluntariamente por los estados o por los organismos internacionales que los llevan a cabo. Los sujetos, tales como los estados mismos y las organizaciones internacionales, son totalmente personas jurídicas de orden colectivo y actúan a través de la persona física que las represente. Estos acuerdos indudablemente tienen una característica muy fundamental, que son completamente bilaterales y también pueden ser incluso hasta multilaterales, dependiendo del número, lógicamente, que lo contraen o que participen en este hecho. Las fuentes indirectas, que también son una de las interrogantes que me han formulado directamente en las diferentes aulas académicas, están representadas directamente por la jurisprudencia, por la doctrina, por los principios generales del derecho, e indudablemente todos estos elementos o todas estas conceptualizaciones deben entenderse y manejarse con claridad, a los fines de poder utilizar la jurisprudencia como fuente del derecho, utilizar la jurisprudencia como una herramienta fundamental para el desarrollo y el cabal cumplimiento de las disposiciones de la norma. Incluso la jurisprudencia, como ya lo he reiterado en algunas oportunidades, es una sugerencia, por supuesto, observancia personal, incluso hasta profesional, debe ser aplicada directamente en los diferentes casos, a los fines de poder maximizar la calidad de trabajo que el profesional del derecho se encuentre desarrollando para ese momento. Entonces, como fuentes indirectas, la jurisprudencia es una institución jurídica que establece, óigase bien, la jurisprudencia es una institución jurídica que establece los criterios de interpretación o de integración de las diferentes disposiciones legales que realizan, que realizan los tribunales judiciales, los tribunales administrativos, completamente facultados por la ley. ¿Mediante qué? Mediante la reiteración o la solución de contradicciones de tesis, y que son, a juicio de quien les expresa esta valoración, de completa observancia obligatoria para los órganos jerárquicamente inferiores al que se pronunció la tesis jurisprudencial. Al referirme a la doctrina, debemos entender que son los diferentes estudios, son los diferentes análisis, son las diferentes críticas que los juristas realizan con carácter científico, no solo de los sistemas de derecho positivo, sino también del derecho en general. En torno a los principios generales del derecho, debo considerar que estos representan para todos, por supuesto, para toda la esfera legal, el conjunto de criterios orientadores que están totalmente insertos, expresan o tácitamente en todo el sistema jurídico. Reitero esto porque algunas veces confundimos los principios generales del derecho con las disposiciones generales del derecho, que son interpretaciones completamente diferentes, afirmaciones, argumentos distintos. Los principios generales del derecho, reitero, mis estimados profesionales, es el conjunto de criterios orientadores insertos, expresas o tácitamente en todo el sistema jurídico. ¿Cuál es el objeto de los principios generales del derecho? Es dirigir directamente e inspirar al legislador y al juzgador a suplir las deficiencias o ausencias de la ley u otras fuentes formales. Estos principios básicamente son tres: la igualdad, la libertad y la justicia. Es interesante recordar, hacer un pequeño paseo a través de la línea del tiempo, recordando el concepto de la jurisprudencia, y quien expresa su opinión, es decir, mi persona,
hace señalar o señala que la jurisprudencia es el conjunto de sentencias y decisiones dictadas por los tribunales, principalmente por el juzgado jerárquicamente superior dentro de la organización judicial de un país. La existencia de distintos tribunales dentro de la misma jurisdicción lleva implícita la posibilidad de que un sistema o de que una misma ley sea esta interpretada por ello por diferentes sentidos, porque la ley es interpretada de esta forma, ¿no? Recordemos que en nuestro ordenamiento civil, es decir, el Código Civil, establece que a la ley hay que darle el sentido estricto a la que quiso darle el legislador. Y es por ello que la jurisprudencia es reiterativamente considerada de manera obligatoria para las partes, pero con relación a terceros ajenos al litigio. Y esto siempre tenemos que tenerlo presente, muy pero muy presente. ¿Por qué la jurisprudencia es fuente del derecho? También es una pregunta interesante que debemos abordarnos. ¿Por qué la jurisprudencia debe ser considerada fuente del derecho? Al abordar la jurisprudencia, debemos destacar, por supuesto, que este vocablo también es utilizado a su vez de dos acepciones distintas, a saber, por supuesto, en sentido amplio y en sentido restringido. Al referirme al sentido amplio, la jurisprudencia es un conjunto, como ya lo he señalado, es un conjunto de todas las sentencias, en un sentido lato, por supuesto, y que son emitidas directamente por los órganos jurisdiccionales del Estado, de donde el término es utilizado, oígase bien esto, ¿no? De donde el término es utilizado cuando se dice, por ejemplo, repertorio de jurisprudencia, unificación o unificar la jurisprudencia, etcétera. Entonces a esto me refiero cuando consideramos o asumimos el sentido amplio de la jurisprudencia, pero esta tiene un sentido completamente restringido también, y esto es otro de los elementos que es importante que lo valoremos y lo comprendamos. La jurisprudencia es el conjunto de orientaciones que nos emiten directamente los tribunales del país. Por supuesto, debe ser considerado que es para resolver únicamente casos semejantes. No se aplican para todos los casos, sino para casos completamente semejantes, casos que tengan una similitud en cuanto al proceso y en cuanto a los hechos y por supuesto, o evidentemente en cuanto a la forma de resolverla. Es necesario acotar, mis queridos profesionales, que lo dicho anteriormente, óigase con esto, y muy pendiente con esto, lo dicho anteriormente sobre la jurisprudencia, no son definiciones concluyentes. Recordemos que cada abogado tiene una perspectiva distinta, una posición jurídica e interpretativa de las situaciones. Por eso la definición, el derecho es completamente un cúmulo de construcciones que se encuentra activamente en el desarrollo. Indudablemente debemos rescatar que la jurisprudencia no es más, o la jurisprudencia stricto sensu no es más que una doctrina sentada generalmente por el Tribunal Supremo de Justicia, directamente en diferentes sentencias numerosas y contestes. Hay otros puntos de interés que sobre la jurisprudencia son sumamente interesantes destacar y considero completamente importante, estimo la relevancia, valoro la relevancia de esta temática. ¿Por qué? Porque las jurisprudencias pasan a ser uno de los instrumentos más importantes como fuentes del derecho para ser empleada directamente en el desarrollo, en la evolución, en la conclusión eficaz y efectiva de los diferentes casos, sabiéndola emplear, sabiéndola desarrollar, sabiéndola invocar. Pero todo esto que les estoy mencionando siempre va a depender de la capacidad y la habilidad de cada uno de ustedes como profesionales del derecho. Es por ello que la jurisprudencia debe tener un valor como fuente directa del derecho venezolano. Hay que recordar que nuestro país es de raíz romanticista, por lo tanto nuestro sistema de derecho es totalmente escrito, es decir, es positivo, y la jurisprudencia tiene esa importancia, tiene la relevancia que nosotros estimemos darle. La jurisprudencia tiene un valor moral, es decir, que depende directamente de la jerarquía del tribunal que pronuncia la sentencia, de que se trata los pronunciamientos directamente emergidos de los diferentes tribunales, y es por ello que tiene un valor completamente tan trascendental y vinculante. Entonces, dicho esto, mis estimados, dejo para su valoración, entrego
a su pensamiento creador, a su dimensión de conocimiento completamente argumentativo, cuál es el valor que debemos darle a la jurisprudencia como fuente del derecho, por qué empleamos la jurisprudencia en los diferentes procesos judiciales. Dicho esto, mis estimados, muchísimas gracias por haber compartido conmigo Cátedra Jurídica, doctrina académica para provecho y crecimiento de nuestra praxis profesional jurídica. Dios me lo bendiga, mis saludos cordiales, Dios los bendiga.